definitivamente es práctico, que vamos a dar algunos, vamos a mostrar algunas láminas de repente para que esto lo podamos afianzar en la práctica. El examen físico, y también nos ha pedido revisar algunos valores fisiológicos, como la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, presión, que creo que ya todos lo conocen, ya los he escuchado, así que solamente para documentar. Tenemos momentos del examen físico neonatal. Uno de ellos es en el nacimiento, que es nuestra primera evaluación. Vemos aquí la imagen, casualmente es del manual que ustedes ahorita están leyendo. El primer examen es inmediatamente después de nacer, con una temperatura adecuada. ¿Cuál es la temperatura del ambiente donde recibimos al bebé? 26 grados de máximo. Comodidad e iluminación adecuada, ¿no?, para poder hacer un examen físico. ¿Cuál es el objetivo de esta primera evaluación? Dos puntuales. Uno, ver lo que tiene que ver con anormalidades congénitas, ¿no?, importantes para ver si hay algún riesgo, y también darle las condiciones para la adaptación a la vida extrauterina. Vamos a tener algunas fases muy típicas de repente, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad también de ver un fenotipo Down, y vamos a ver pues su puente nasal ancho, su famoso picanto, de repente macroglosia, algunos datos muy típicos. Y también aquí el síndrome de Pierre-Robin con la famosa micropnatía. Antes de seguir con lo que es el examen físico neonatal, les mencionaba que el primer momento de la evaluación, ¿cuándo es? En el momento del nacimiento. Okay. Dos objetivos. Uno era ver malformaciones, alteraciones congénitas, factores de riesgo, ¿no? Y la segunda era ver si el bebé se adaptó a la vida extrauterina. En este segundo punto de si se adaptó a la vida extrauterina, me interesa que recuerden algo que ya lo han estado revisando. Se llama ABGAR, ¿no? Mencionarles quién, que la doctora Virginia ABGAR, anestesióloga, es quien genera este score en el 1952, que tiene estas variables. Uno, frecuencia cardíaca. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando ustedes hagan la primera evaluación, luego, minutos después, de manera retrospectiva, van a tener que hacer el ABGAR. No es que se van a poner en ese momento a contar, no, lo van a hacer de manera retrospectiva, pero para eso tienen que conocer qué variables van a recordar. Entonces, frecuencia cardíaca, básicamente si es menor o mayor de 100, esfuerzo respiratorio, no dice frecuencia respiratoria, con lo que siempre se confunden, chicos, esfuerzo, ¿no?, que puede ser débil, que puede ser un llanto enérgico, tono, ¿no?, que va desde flácido, poca flexión o una buena flexión con movimientos activos, irritabilidad, ¿no?, un llanto vigoroso, por ejemplo, y el color, que lo comentábamos hace un momento, ¿no?, que podría haber la lacricianosis, que es habitualmente una característica de los neonatos, por lo cual siempre damos una valoración de 1. Entonces, ¿cuál sería el máximo puntaje de ABGAR? 2 por 5 variables, 10. Pero si nosotros tenemos el criterio de que el color siempre va a ser 1, 9. En promedio es lo que varíamos con un ABGAR. Entonces, eso es una valoración retrospectiva, acuérdense, ¿ok? ¿Cómo lo interpretamos? El ABGAR no sirve, ¿no?, por si acaso, para la intervención debemos utilizar el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca para determinar si vamos a tener alguna intervención al recién nacido. Quiere decir que esto simplemente me sirve a mí como una valoración del momento, de cómo estuvo mi bebé el primer minuto y el quinto minuto, pero no para determinar si va a ser reanimado o no. Para yo determinar si el paciente va a tener alguna intervención de ayuda de la vida intrauterina, alguna intervención, ¿qué cosa tengo que usar? ¿Qué dice acá? Esfuerzo respiratorio, que lo van a ver ahora, y frecuencia cardíaca. Esas son las dos variables que ustedes tienen que usar. Nuevamente, el primer examen era la atención inmediata y teníamos que usar todas las herramientas previas que hemos tenido, de antecedentes, ¿no?, para poder hacer un diagnóstico inicial. El segundo examen lo hacemos durante las primeras 24 horas, probablemente cuando el bebé si está en alojamiento conjunto con la mamita, o también el examen previo al alta. El examen físico es, como ustedes lo aprendieron, por aparatos y sistemas, cefalocaudal,
¿no? Y obviamente tiene un capítulo en la parte neurológica. Importante, sobre todo en la parte neonatal. De repente en el verano ustedes dicen, ah, mis manos están calientes, pero en el invierno, por favor, ¿no? Generar una temperatura adecuada al momento de evaluación, porque si no nuestros bebés pueden tener problemas de regulación de temperatura. Durante la primera evaluación vamos a obtener datos, la famosa antropometría, ¿no? Y para eso ustedes te van a requerir su cinta métrica, su balanza y su tallímetro. Ya con sus herramientas comienzan con la valoración del perímetro cefálico. ¿De dónde a dónde va? Levante la mano, hay un montón aquí. Llamaré por lista. ¿De dónde a dónde mide el perímetro cefálico? De la glabela al occipucio. Escuché. Vamos. El peso es un valor, un dato objetivo, ¿no? Talla, lo mismo. Y con esto, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Calcular qué cosa? ¿Qué calculan con esos datos antropométricos? Exacto. Van a, obviamente, con la valoración física también van a generar una edad gestacional para ese paciente y finalmente la adecuación de la edad gestacional, correlacionando la edad gestacional con los valores que ya vimos de peso y tal. Y en el percentil finalmente ustedes van a poder determinar si el paciente es adecuado, pequeño, grande. Perfecto. Ahora sí nos vamos con lo que es el examen físico en sí. Lo primero que mencionamos, piel, ¿no? Vamos a ver solo por endoscopía y algunas variables que tienen los bebés a término, pretérminos y postérminos. Los pretérminos que dijimos que tenían mucho dermis gaseoso, ¿verdad? El anudo se desaparecía y se quedaba en hombros solamente en los a término, poquísimo, escaso. Y las zonas de descamación, la famosa piel agrietada, ¿en quiénes va a estar presente? En los postérminos. ¿Por qué? ¿Ya? Perfecto. ¿Han escuchado lo que dijo el doctor? Entonces, la zona de descamación, ¿qué tiene que ver? ¿Quién protegía la piel? El dermis gaseoso. ¿Y qué pasó? A las 36 semanas ya se fue el dermis gaseoso. Y la piel se queda expuesta ¿a qué? Al líquido. Y obviamente es lo que va a generar estas zonas de descamación. Otros datos característicos nosotros tenemos es el color, ¿no? Que nosotros tenemos que ir evidenciando. Por ejemplo, un bebé que está muy rubicundo, pletórico, ¿en quién mencionábamos que tenían riesgo de policitemia? Los pequeños, ¿se acuerdan? Mencionamos que ellos podían tener riesgo de policitemia. Entonces, la plétora es una característica que tenemos que ir evaluando. La palidez nos hablará de qué? Anemia. Cianosis, mencionamos la cianosis, que era un problema transitorio en las primeras 24 horas, ¿no? En los neonatos. Pero si hablamos de una cianosis que persiste, que es central, obviamente habrá que descartar algún tipo de patología cardiovascular también. La ictericia, que es una patología frecuente, en general inicia cefalocaudal, la vamos a ver inicialmente en escleras, y tenemos alguna valoración cuando hagamos el tema de ictericia, la valoración de Kramer, para poder, en función de dónde está, hasta dónde la podemos visualizar, poder dar un correlato del valor que podría tener sérico. Tenemos acá algunos otros exantemas. Lo primero que debemos recordar por principio, los exantemas en la etapa neonatal casi siempre son fisiológicos, no hay que intervenir. ¿Ya? Tenemos la miliaria, el eritema tóxico, melanosis pustulosa, que lo vamos a ir mencionando más adelante. Okay. También tenemos fenómenos vasomotores. Me interesa recordar estos dos, eritema tóxico versus melanosis pustulosa. El eritema tóxico es una pápula, ¿no? Con base eritematosa, ¿no? Y que va a respetar las palmas y las plantas. Desaparece de manera espontánea durante la primera semana, a diferencia de la melanosis pustulosa, que es una erupción vesículo-pustulosa, que sí va a afectar palmas y plantas, ¿no? Y eso sí demora un poco más en desaparecer. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, la procenosis. Esto sí es una cenosis central, ven aquí, a nivel distal, y tenemos algunas lesiones también
a nivel capilar, ¿no? Me interesa mucho que vean la cutis marmorata, ¿no? Que también se puede presentar en algunos pacientes con algunos síndromes. Lo hemos visto, pero también ayer con los alumnos, en pacientes con trisomía 21, ¿no? La famosa mancha mongólica, que puede estar a nivel sacro, ¿no? Acá algunas variables, simplemente para que recuerden las variaciones entre lo que es eritema tóxico y melanosis pustulosa en el caso del eritema tóxico respetando la región palmoplantar, ¿no? Y que son, si tuviéramos que hacer un frotis, encontraríamos eosinófilos a diferencia de la melanosis pustulosa, donde vamos a evidenciar los neutrófilos. No pretendo que se aprendan esa tabla, pero sí que la usen como una herramienta, ¿ya? Cuando tengamos lesiones con hipopigmentación, ¿no? Hay que buscar alguna patología, manchas color café, pensar en neurofibromatosis, por ejemplo, algunas lesiones capilares, también buscar en los famosos angiomas, hemangiomas, ¿no? Que también podría tener algún correlato con algún signo cutáneo, ¿no? De alguna patología neurológica, como las estoy mencionando acá. Este, por ejemplo, es un angioma cutáneo y un linfoma lumbosacro, que podría tener correlación con ¿qué? ¿Por qué me interesa examinar esto? Por la presencia de alguna disrafia, ¿ok? Que es lo que de repente habría que buscar. Los famosos menicoceles, viendo menicoceles, ¿no? Podrían tener una correlación con esto. Si mencionamos que la piel nos daba muchísima información, ya hemos evaluado la piel, también tenemos que tener en cuenta a nivel de cráneo que por traumas obstétricos podríamos presentar algunas lesiones. Una de ellas es el caput sucedáneo versus el cefalohematoma. Importantísimo que los diferencie. Características. El caput sucedáneo, ¿qué características tiene? ¿Alguien ya vio un caput sucedáneo? ¿Nadie? ¿Nadie revisó la clase? ¿Ya? Básicamente con el tema de las suturas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el caput y el cefalohematoma? Perfecto. Yo creo que es lo que tenemos que recordar. El cefalohematoma no va a respetar las suturas, ¿no? ¿Perdón? ¿O sí? El cefalohematoma sí respeta las suturas y el caput sucedáneo no las va a respetar. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración del cráneo, nuevamente tenemos que tener en cuenta un dato que muchas veces omitimos: perímetro cefálico. Es importante que veamos en función de la edad gestacional si el perímetro cefálico es adecuado. Acuérdense que tenemos casos de microcefalia. Y diferenciar la presencia de algunos traumatismos obstétricos, mencionábamos los que se pueden dar en cráneo como caput y cefalohematoma, ¿no? También existen otros, craneosinostosis. Podríamos encontrar también en la palpación evaluamiento de suturas que podrían ser transitorias, y también evidenciar en el examen la presencia de las fontanelas tanto anterior como posterior. Si les encontramos más grandes de lo habitual, en este caso 2.5 a 1.5, pensar en la presencia de trisomía 21, hipotiroidismo. Si son muy pequeñas, ¿no? Que podrían corresponder a alguna craneosinostosis. Recordar que el cierre de la fontanela anterior es entre los 9 a 18 meses y el posterior es mucho más temprano. Aquí más o menos para recordar las suturas, ¿no? Esta es la anterior, la famosa fontanela anterior, que es romboidal, y la posterior de manera triangular. Nuevamente, esto de aquí es el moldeamiento que va a tener la cabecita minutos después del nacimiento, y lo que mencionó su compañera hace un momento. El caput es edema a nivel de tejido celular subcutáneo, el cefalohematoma habla de hemorragia subperióstica. ¿Cuándo se inicia el caput? En el momento del parto. El cefalohematoma es horas después del parto, ¿no? La resolución es en días, y el cefalohematoma sí puede tardar semanas. ¿Quién respeta las suturas? El cefalohematoma, acuérdense de eso. Otra cosa que valoramos nosotros es la implantación del pabellón auricular. Trazamos una línea del ángulo, ¿no? De la comisura del ojo hacia la zona del pabellón auricular, como ven en esta foto aquí, ¿no? Y en este caso vemos que está la parte del pabellón auricular, en la parte del tercio externo. Si hiciéramos lo mismo en esta imagen, ustedes verían que el pabellón definitivamente está por debajo, ¿no?
Entonces aquí hablaríamos de una implantación baja del pabellón auricular. Cuando tenemos alteraciones a nivel del pabellón, también tenemos la clasificación de microtia, ¿no? Esta es una graduación que ustedes van a, de repente, si tienen la oportunidad de ver a algún paciente con esta patología, pero cuando hay ausencia total del CAE es un grado 4, y cuando tenemos atresia del conducto, ¿no? También sería una graduación 3. Patologías a nivel del globo ocular, básicamente que tienen que ver con el conducto, con la glándula lacrimal, ¿no? Cuando hay una inflamación de esta. La dacriocistitis, ¿no? Esta imagen sale mal. Alteraciones a nivel de la parte cervical, una tumoración a nivel cervical, tenemos aquí el higroma quístico, y tenemos algunas masas mediales también, como el quiste del tiroglosio también. Lesiones a nivel de orofaringe, para eso tenemos que visualizar ¿qué cosa? El paladar duro y blando y la integridad de este. Y tenemos algunas lesiones como los nódulos de Bone, las perlas de Eystein, que también se van a encontrar. Visualicemos el crecimiento en este caso del paladar inferior, de la zona del maxilar inferior, perdón, ¿no? Cuando está disminuido, hablamos de micrognatia, que puede estar asociado a algunos síndromes. En lo que es la evaluación del tórax, tiene casi la misma conducción que ustedes han aprendido ya, ¿no? Vamos a hacer una visualización del tórax, vamos a ver si hay simetría, vamos a ver si es que podría haber alguna depresión, un famoso pectoral excavato, un tórax en quilla, y finalmente vamos a palpar, ¿no? Si es que hubiera alguna deformación a nivel del tronco, vamos a hacer la ocultación del murmullo vesicular, ¿no? Y vamos a encontrar algunas alteraciones. Una lesión muy típica que se puede encontrar a nivel del tórax, en el caso de la etapa neonatal, es las famosas leches de brujas, que es la secreción láctea por paso transplacentario de estrógenos, ¿no? En la etapa neonatal, que puede pasar tanto en mujeres como en varones. A nivel de abdomen, lo mismo, podemos encontrar algunas alteraciones, los onfaloceles, los gastroquisis, que los vamos a mencionar ahorita. ¿No? Recordar que a nivel de abdomen hacemos la valoración igual, ¿no? Hacemos la endoscopía, que es un abdomen simétrico, vamos a ver qué cosa. Algo distinto en esta etapa es el cordón umbilical, que tiene 2 arterias, una vena, ¿no? Y tenemos que ver que esto sea así. Cuando hay alguna alteración a nivel de vasos, tenemos que documentarlo y hacer la búsqueda, porque puede estar asociada a alguna alteración renal, algún síndrome, ¿no? Como la trisomía 18, por ejemplo. Podría haber permeabilidad y algunas otras patologías. Si encontramos alguna masa abdominal, pensar también hidronefrosis, ¿no? O trombosis de la vena renal, entre otras patologías. Ya mencioné que el cordón umbilical está compuesto por 2 arterias, una vena y la famosa gelatina de cuarzo. ¿Cuándo se desprende? Por lo general, 10 días, máximo 2 semanas. Cuando hay una demora, deberíamos ir vigilando, porque podría estar asociado a algunas patologías, ¿no? Como problemas estructurales también, y se podría obviamente haber infecciones agregadas como la zonfalitis. Problemas estructurales, en el caso de arterias únicas, ¿no? Vemos aquí algunas malformaciones renales, lo que comenté hace un momento, o también la persistencia de algunas otras estructuras. Con las masas umbilicales que pueden ver a nivel de abdomen, tenemos el onfalocele y el gastroquisis. La diferencia principal es la cubierta. Si está cubierto de peritoneo, lo denominamos onfalocele. Si no está cubierto, gastroquisis. Y tenemos algunas masas umbilicales pequeñas, en este caso el granuloma y el pólipo. Tenemos, en el caso del granuloma, ¿no? Puede caerse, puede aparecer después que se cae el muñón, ¿no? Queda ahí la pequeña lesión que va a requerir muchas veces ser cauterizada. Y el pólipo vendría a ser una lesión rojo brillante que podría permanecer. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? En el caso del pólipo y también el granuloma umbilical, que muchas veces requiere tratamiento tópico. La onfalitis es una sospecha de eritema periumbilical y va a estar asociada a alguna infección, obviamente a riesgo de sepsis en la etapa neonatal. A nivel de genitales tenemos que visualizar, les mencioné también en algún momento, en el caso de las mujeres, que como hay inmadurez, vamos a ver hipertrofia de los labios mayores, de repente no van a ocurrir a los labios menores, hipertrofia del clítoris. En el caso de los varones, hipospadias, micropenes, hidroceles, ¿no? Aumento o falta de descenso, ¿no? A nivel testicular también,
falta de descenso de los testículos en la bolsa escrotal. Nunca terminamos de nuestro examen físico si no hemos hecho la evaluación del dorso de nuestro paciente. ¿Okay? Si el paciente está acostado, a veces parece muy frágil, nos da un poco de temor poder evaluar el dorso, pero lo tenemos que hacer porque podríamos encontrar información importante. Ven aquí lesiones a nivel de columna, ¿no? Por ejemplo, un angioma cutáneo, que les mencioné hace un momento, o lipoma lumbosacro, que nos puede dar alguna información acerca de disrafias, ¿no? Mielomenicoceles, ¿no? O la fosita pilonidal, que también, dependiendo, podría ser investigado. La valoración también a nivel de la displasia de caderas en esta etapa es importante. Recordar que hay factores de riesgo, ¿no? El antecedente de displasia de cadera materno, el sexo femenino, el parto por presentación podálica, ¿no? Podría hacernos buscar, ¿no? La presencia de displasia de cadera. Obviamente un examen clínico positivo con la maniobra de Ortolani, ¿no? Que lo que va a permitir es la aducción de la cadera consiguiendo la reducción de la cadera luxada. Finalmente, con esta maniobra nosotros podríamos determinar si es que hay riesgo, ¿no? De displasia de cadera. Recordemos que hay una inmadurez en esta etapa y que eso tiene que ser cotejado y un seguimiento posterior, ¿no? No nos permite hacer un diagnóstico. En el sistema nervioso, la evaluación de los reflejos, que lo tenemos que hacer en la práctica, y que también como parte de las lesiones por trauma obstétrico tenemos lesiones a nivel de algunos plexos, en este caso la parálisis de Duchenne cuando hay afectación del C5, C6 y la de Campos cuando hay de C7, C8. Eso les mencioné hace un momento. Recuerden que la temperatura normal, ¿no? Es de 36,5 a 37,5, ¿no? Esto es lo que vamos a manejar nosotros como temperatura normal de nuestro neonato. Algunos datos para valorar hipotermia. Esto sí lo tienen que recordar, que tienen que ver con los mecanismos de pérdida de calor. Valores de frecuencia respiratoria que ustedes ya recuerdan, de 40 a 60 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca, los valores normales que manejamos cuando el paciente está despierto, que les mencioné que va a cambiar dependiendo del momento de vida o de si el paciente está dormido también, donde puede haber valores inferiores. Los valores para la presión arterial van en función de la edad gestacional y el tiempo de vida, y también hay que hacer un correlato en función del peso del paciente porque va a variar. Okay. Eso es más o menos lo que quería revisar, es bastante amplio, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Entonces hemos terminado, chicos.